Bueno, como les decía, esto es la segunda parte de nuestra transferencia en cuanto a la socialización de las actividades que corresponden a la guía de aprendizaje número 10, ¿sí? De esta fase 3 de ejecución, razón por la cual pues ustedes ya eh, aspiro y espero que en cuanto a los conocimientos que se ha intentado trasladar desde este estadio y desde el escenario en el cual mis compañeros han también hecho transferencias, pues lo que se espera es que hayamos avanzado mucho. Como les decía, hace 8 días, en estas actividades, sí, ya estamos actuando ya en un carril de implementación, de generar guías, de documentar, porque en las últimas fases del proceso de desarrollo de software, en la implementación hay elementos en los cuales se debe dejar muy claro y por escrito cuáles son los diversos ambientes en los cuales nosotros como desarrolladores vamos a tener inmersos los diferentes procesos. Por eso las actividades hablan de diseñar planes, de realizar actividades de documentación, ¿cierto? En las cuales ustedes pues deben generar ese soporte, esa seguridad a nuestro cliente en el sentido de que lo que nosotros les estamos dejando pues está documentado, va de la mano con los requerimientos y los requisitos establecidos desde el inicio, y ahí es donde pues ustedes juegan un rol bastante importante, ¿sí? Porque pues sin eso, sin esa ayuda, sin esa consulta, cuando las personas, los usuarios que van a interactuar con nuestros desarrollos, no encuentran un documento el cual pues, puedan validar lo que se está haciendo respecto a las necesidades, pues imagínese el inconveniente que se va a presentar o los inconvenientes que se presentarían. Entonces, así las cosas, la actividad, las cuatro actividades de las que vamos a hablar es una, habla de diseñar el plan de mantenimiento y soporte de desarrollo del software. La otra habla de documentar el plan de migración y respaldo de los datos del software. La siguiente, pues, habla de elaborar documentos técnicos y de usuario del mismo software. Y al último, lo que vamos a hablar un poquito es de elaborar un manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software. Fáciles, no son actividades complejas, son muy a lo que ustedes vayan a tener en su fijación como desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos aquí a visualizar la guía y les explico un poquito de los diferentes componentes que les acabo de mencionar. Pues vamos aquí a compartir pantalla. Entonces, como les decía, en ese rol que ustedes van a tener respecto a esa documentación que deben dejar, ¿sí? Y es un orden lógico que ustedes también deben, eh, con el cual debe proceder siempre. Vamos a diseñar ese plan de mantenimiento, que tiene como objetivo que, pues, hacer un diseño de un plan y un cronograma de mantenimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, que existen los mantenimientos preventivos y existen los mantenimientos correctivos. El uno, el preventivo, pues es un conjunto de acciones planificadas, ¿cierto? Que se hacen con tal de evitar fallos.
Y los mantenimientos correctivos, pues va de la mano con eh, la reparación y sustituir sistemas de información o equipos que estén fallando. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a lo extenso. Entonces, dentro de esos componentes existen variables que van de la mano con eh, el estándar dentro de la ISO 14724, que abarca esos procesos que se deben tener en cuenta, porque estamos hablando de diversos elementos que están cimentados a nivel mundial y que tienen una hoja de ruta establecida, ¿sí? Entonces, las ISO lo que hacen es que generan protocolos, eh, generan paso a pasos y un orden cronológico y lógico de cómo se debe estipular, en este caso, los planes de mantenimiento y soporte del software. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa primera actividad? Pues vamos a hacer una descripción del sistema, vamos a hacer el proceso de implementación, vamos a revisar los análisis de modificación y problemas, la implementación de esa modificación, la aceptación y revisión del mantenimiento, vamos a hablar de migración y vamos a hablar de retiro. Eso es un documento cortico que es lo que dentro de ese plan de mantenimiento, dentro de ese cronograma de mantenimiento, pues vamos a hacer un diseño, ¿sí? Con el que ustedes se sientan cómodos y vuelvo, repito, que vaya de la mano con el desarrollo que ustedes estén haciendo, estén investigando o con el cual ya estén trabajando dentro de sus organizaciones, ¿sí? Pues siempre les he dicho y vuelvo y repito, pues esa libre albedrío, pero desde su zona de confort, desde donde ustedes se sientan bien, para pues poder de que ambienten este tipo de documentos de una forma en que lo hagan secuencialmente, lo hagan también de una forma amena y sepan ustedes que están documentando pasos y conceptos que a ustedes les van a servir, ¿sí? Entonces, cuando uno dentro de un desarrollo interactúa con el cliente, interioriza con eso que ustedes, con ese desarrollo que ustedes hicieron, con eso que ustedes plasmaron, porque es su conocimiento trasladado a unos documentos y a unos desarrollos, pues se supone que es como ese hijito de nosotros. Entonces, ese hijito de nosotros hay que tratarlo bien, ¿vale? La segunda actividad, pues habla de la documentación del plan de migración al respaldo de los datos de software y entonces va de la mano con eso que ustedes ya hayan realizado. Aquí se debe tener en cuenta pues las normas básicas de presentación para que ustedes lo lleven a cabo y vamos a hacer una documentación de un plan de migración, ¿sí? Que es donde ustedes recogen la información para la revisión de las modificaciones y puede visualizarse o haberse realizado de un proceso de migración de software y las adaptaciones que ustedes quieran desarrollar. Mm, Vamos a ver también la elaboración de documentos técnicos de usuario de software. Entonces aquí ya ustedes como tal, van a aterrizar todos sus conocimientos dentro del programa y van a hacer la construcción del manual, ¿sí? Y dentro de ese manual, pues recuerden que es el manual técnico de su aplicación, su desarrollo, el que ustedes hicieron, el que ustedes investigaron, con el que ustedes estén trabajando. Entonces, ahí es donde ya empieza en juego otro tipo de escenarios, porque aquí le vamos a meter, como se dice, como más carnita a nuestro trabajo y vamos a dejar esos cimientos que son tan necesarios para ustedes en el desarrollo de software, ¿sí? Entonces vamos a ver los prerequisitos de instalación, los frameworks, que es ese conjunto estandarizado de herramientas que proporciona una base para el desarrollo de software, que es un framework, el diagrama de casos, aquí hemos hablado durante el trasegar de la tecnología muchas veces de los diagramas de casos, el modelo de interrelación, sí, de las bases de datos, el diccionario de datos, los scripts de instalación y el diagrama de componentes. Eso vamos a hacerlo en un documento escrito. Aquí no, pues la restricción
No va a decir que va a ser mínimo 5 hojas porque para poder que quede interesante se pueden alargar, o sea, lo pueden hacer, porque vuelvo y digo, son ustedes los que van a plasmar dentro del documento todo eso que han conocido y todo eso que ya es eh, el material duro, ¿sí? El que es muy importante, dado que es un manual técnico, ¿vale? Es un manual técnico. Y pues de ahí terminamos en, ¿cierto? Sí, sí, terminamos en elaborar el manual de acuerdo a este tipo de funcionalidades que están dentro del software, ¿sí? Entonces, cómo usar las funciones del sistema, las descripciones dentro de los componentes, los menús, submenús del aplicativo, instrucciones de ingreso, instrucciones de ingreso y consulta de información, flujos de trabajo, capturas de pantallas, ¿sí? También deben estar allí disponibles. Hay una recomendación que hace la guía, es que dentro de esos manuales de usuario eh, ingresen a esta dirección, ¿cierto? Que es una guía importante dentro de, de esos estándares que yo les decía ahorita. Es importante que ustedes, dentro del Departamento Nacional de Planeación, existen estos enlaces lo que los llevan es directamente a esos anexos en los cuales cómo puedo yo guiarme para realizar un manual de usuario. Te lo recomiendo mucho, son funcionales, yo ya los he ensayado, ingresan allí y también tienen un derrotero con el cual ustedes pueden seguir para generar ese tipo de documentos. ¿Listo? Entonces, la actividad, como les decía, es una actividad sencilla, es una actividad que no, o las actividades no remiten pues mayor componente complejo, porque aquí no estamos ya en temas de desarrollos o estamos en temas de involucración que involucren componentes raíz desde el punto de vista de desarrollo de software, sino que aquí vamos es a documentar eso que ustedes hicieron. Entonces, dentro de con esa base, pues vamos a mirar este tipo de acciones. Excusen aquí un segundo. Entonces, vamos a mirar según nuestra actividad, a ver un poquito acerca de lo que es ese plan de mantenimiento y soporte de software. Y compartir. Entonces, cuando hablamos de diseñar un plan de mantenimiento, es generar las pautas para que dentro de ese soporte podamos eh, garantizar algo muy importante, y es que los sistemas de información funcionen de forma eficiente y, y de forma confiable a lo largo del tiempo. Por eso es un plan, ¿cierto? Entonces hay componentes y actividades que desde la identificación, yo les decía ahorita, desde que va la mano, pues es una sinergia entre los requerimientos iniciales, ¿sí? Junto con lo que yo plasme de mi desarrollo, pues identifico los requisitos, hasta que dentro de la implementación se empiece con la elucubración de componentes dentro del desarrollo, y allí los procesos de monitoreo de la mejora continua van a ser parte de ese diseño de plan de mantenimiento de software. Entonces, allí dentro de esa hoja de ruta, o dentro de ese plan, pues vamos a qué, vamos a tener un diagnóstico, que es donde me muestra la identificación y la solución de los problemas del software existente, la corrección, si es que necesitamos implementar cambios y hacer actualizaciones,
Y la adaptación, pues obviamente es ajustar el software a esos entornos que muchas veces son los que nosotros como desarrolladores nos generan grandísimo inconveniente. La identificación de los requisitos de mantenimiento, pues entonces genera dos componentes muy interesantes. Uno es el análisis de impacto, que es el que me mide ese mismo escenario dentro de los cambios que se están presentando en mi sistema y los usuarios. Y tiene otro escenario muy importante, que es la priorización de tareas, y es que con ese plan yo voy a priorizar y a determinar qué actualizaciones y qué correcciones son las que yo debo generar de forma más urgente. Dentro de ese plan también tenemos, pues les decía ahorita, el desarrollo de estrategias de mantenimiento. Entonces, el preventivo es implementar medidas proactivas para evitar problemas futuros. Eso es el preventivo. El correctivo, pues, es solucionar problemas a medida que surgen. Y hay otro escenario, ¿sí?, que es otro entorno, que es el evolutivo, que es mejorar el software con nuevas funcionalidades y actualizaciones. A hoy pienso que dentro de los desarrollos y dentro de todos los esquemas que estamos hoy presentando en esta vorágine y tan rápida de información, creo que estamos en el tema evolutivo, que es mejorar el software con nuevas funcionalidades y actualizaciones, pero a lo que dé, ¿cierto? A la velocidad de la luz. Entonces, imagínense pues que ya el preventivo y correctivo hacen parte, pero tenemos un tema muy importante que es el evolutivo. La implementación de procesos de monitoreo de soporte es fundamental, hasta la supervisión, ¿sí?, que es, me visualiza el rendimiento y la estabilidad del software. El soporte pues atiende y resuelve de forma rápida los problemas reportados. La automatización, pues, que es esencial, es la implementación de esos procesos automatizados de forma ágil, sobre todo, ¿cierto?, que es aquí lo que premia, lo que nos trae ese gana-gana, la agilidad. Eh, las actividades deben hacerse de forma coordinada, entonces hay una planificación, ¿cierto?, que es que las tareas se coordinan con otros equipos. Siempre he hablado aquí del tema colaborativo. Cuando estamos hablando de planificación, yo coordino tareas de mantenimiento con otros equipos o con otros departamentos para poder que se haga de forma secuencial y ordenada, ¿sí?, que no genere desorden. Se ejecuta, o sea, se hacen los cambios y se implementan las actualizaciones de forma también organizada. Y eso que yo planifique y ejecute, pues debo revisarlo. Entonces yo debo evaluar la efectividad de las acciones tomadas y hacer ajustes. Dentro de esas asignaciones y roles y responsabilidades que están dentro de los planes, pues está el del liderazgo, el de expertos técnicos, el de analistas de datos, los usuarios finales y los proveedores externos. Todos ellos deben involucrarse dentro de ese plan que yo estoy manejando para poder que no tengamos contratiempos a futuro. Métricas, indicadores claves de rendimiento, no, mejor dicho, siempre disponibles, con un tiempo inferior a 15 minutos de respuesta, 100% de fiabilidad y el 1% en tasa de errores. Si eso sucede, pues nosotros estamos condenados al éxito, ¿cierto? Y ahí es donde juega un rol importante todo ese tipo de planificaciones, porque como todo lo estamos documentando, entonces vamos a tener grandes, eh, digamos que impactos positivos a la hora de no generar tasas de respuesta en tiempo horriblemente absurdas, ¿cierto? Muy grandes a razón del tiempo y pues obviamente entre más se demore el tiempo de respuesta, creo que el porcentaje de errores nos va a aumentar. Si la tenemos clara, una va de la mano con la otra. No sé ustedes qué piensen, pero pues así digamos que se equilibra la balanza. Mejora continua y actualización del plan. Entonces, tiene tres componentes muy necesarios y es análisis de tendencias. Entonces, lo que hace es que yo miro ese tipo de sucesos que están pasando hoy en la actualidad, sí, los ataco con monitoreo y control, que eso me genera indicadores claves para identificar qué es lo que voy a mejorar o qué es lo que podría mejorar, ¿cierto? Es gestión del riesgo. Retroalimentación del usuario, pues es recopilar y analizar las sugerencias y comentarios de los usuarios a través de eso que le está sucediendo. Y pues la actualización del plan es si yo veo que algo no está funcionando dentro de ese plan que yo diseñé, pues lo actualizo y lo revierto y lo cambio de forma que periódicamente yo pueda visualizar que si algo no funciona, lo cambio y lo actualizo, ¿sí? Para bien, ¿vale? Es un
es un escenario que es bastante importante que ustedes deben de tener en cuenta. Vamos a hablar del plan de migración y respaldo de los datos en el desarrollo de software, que también es fundamental. Eh, Donde yo quiera tener datos, debo generar de forma muy detallada cómo va a ser esa migración. Pero antes que todo, ¿cómo voy a proteger los datos? Entonces, en desarrollo siempre estamos hablando de la integralidad, ¿sí? Que es un factor fundamental del desarrollo, y que la información está disponible mientras yo estoy haciendo ese periodo de transición o migración, ¿sí? Muchas veces eso sucede y cuando generamos esos escenarios, si no tenemos los respaldos requeridos, si no tenemos como las plataformas diseñadas o nuestros equipos que respalden esas plataformas, ahí es donde se nos pierde la información, donde genera tropiezos, donde los tiempos aumentan y todo lo que nosotros vimos antes en el plan se va al carajo porque no teníamos una efectivo tiempo de respuesta y sobre todo una capacidad de respuesta. A eso va el plan de respaldo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El principal, migrar los datos eh, a un nuevo sistema de forma segura y eficiente. ¿Cuál es el alcance en ese escenario? Pues que las bases de datos y los archivos de configuración estén dispuestos dentro de los datos del software. Si eso no pasa y se nos quedan por fuera, sálvanos, Señor, porque no tuvimos en cuenta ese tipo de opciones. La evaluación de la infraestructura actual, ustedes deben de tener la capacidad de mirar el volumen de datos, la disponibilidad y la seguridad. El primero, pues, mira la cantidad de información que se va a migrar y el tamaño total. Y si la infraestructura que yo estoy creando me soporta eso que voy a hacer. Como segundo, dentro de la disponibilidad, pues lo que me hace es identificar los tiempos permitidos durante esa migración y el impacto que va a tener con los usuarios. No podemos generar un caos con otro caos y generar un revuelo dentro de nuestra organización porque no tenemos visualizada la disponibilidad. Y la seguridad, pues hoy cuando hablamos de esa data, de ese big data que se maneja a grandes velocidades con un gran volumen, eh, soy un pregonero en todas partes y se los he dicho aquí muchas veces, que la seguridad y privacidad de la información es fundamental. Y van asociados con la migración cuando dentro de ese revuelo de infraestructura no aplicamos las medidas necesarias. Entonces, existe fuga de información si no tenemos esos muros de contención para que la información no se nos desaparezca, no se nos fugue, pues entonces vamos a tener muchísimos problemas. Estrategias de migración, pues hay fases donde copio los datos en un entorno de prueba para realizar unas validaciones. La fase 2 es realizar la migración de los datos a un nuevo sistema de producción. Y una fase 3 es verificar, y vuelve y lo repiten allí, la integridad y consistencia de los datos en el sistema de destino. Integridad. Esa integridad es fundamental. Procedimientos de respaldo y recuperación, pues entonces existe el respaldo regular, que es implementar un sistema de respaldo para proteger los datos de posibles errores o fallos. Es como lo básico. Planes de recuperación, definir procedimientos para recuperar los datos. En caso de un desastre, debemos estar preparados para eso siempre. No es pensar de forma pesimista, pero debemos tener siempre un respaldo, debemos de tener un procedimiento de recuperación y debemos de tener protocolos de seguridad de la información. Seguridad de los respaldos, pues almacenados en el lugar protegido, contra accesos no autorizados, que usted sea el DBA de la información y la maneje de la forma adecuada y pertinente. Y obviamente seguro. Pruebas de validación del plan, pues existen las pruebas unitarias. La primera de ellas es que me verifica la funcionalidad de cada componente del sistema. Eso es fundamental. Pruebas de integración. Entonces, evalúa la interacción de los diferentes componentes del sistema y las pruebas de carga, ¿sí? Dentro de ese estrés que manejan nuestros desarrollos es fundamental simular el comportamiento de nuestro sistema bajo condiciones de alto volumen de datos. Estas cargas de estrés son necesarias y se lo recomiendo mucho que lo hagan porque allí es donde se generan las alertas, perdón, y alarmas que son las que nosotros nos permiten validar, ¿sí? Que nuestro desarrollo funciona de forma pertinente. Existen dentro de esa migración, ese respaldo de información,
administradores de datos, ¿sí? Existen desarrolladores de software y existe equipo de seguridad. El administrador supervisa toda esa migración y la integridad de los respaldos. O sea, tiene un rol supremamente importante. El desarrollador pues, adopta el software al nuevo sistema y realiza esas pruebas de integración, ¿sí? Muchos de ustedes están o van a estar en ese escenario. Y el equipo de seguridad pues garantiza que los datos eh, dentro de ese proceso de migración y almacenamiento estén protegidos y haya respaldo 100%. Cronogramas de implementación, aprendas en este es fundamental, no, téngalo siempre presente. Primero la planificación, segundo el desarrollo, tercero las pruebas, cuarto implementación. Entonces, en uno está todo lo que yo voy a definir dentro del alcance, muchas veces hablamos aquí de alcance, y los requisitos del proyecto, los requisitos de mi cliente. Eso es la hoja de ruta, o sea, ustedes tienen que meter sus cabecitas a eso. Implementar las tareas de migración de datos, configuración de nuevos sistemas y desarrollo. Yo tengo que hacer validaciones de la funcionalidad y la integridad de mi información. Yo hago pruebas y la implementación, que es ya en este rollo en el que estamos, por eso estamos hablando de documentar, de validar, de diseñar, ¿sí? Entonces, transfiere los datos al sistema de producción y activarlos en ese entorno con el cual vamos a empezar a tener en producción, ¿sí? Pues, la puesta en marcha hace parte de esa implementación. Eh, Conceptos como esos, chicos, son los que ustedes deben tener y amasijar siempre, siempre, siempre. De la mano también con eso, pues podemos hablar de esa documentación que nosotros, desde el punto de vista técnico y de usuario, dentro del software, tenemos que generar. Entonces, son guías para ustedes como desarrolladores o para los ingenieros que estén involucrados dentro del manejo de software, ¿sí? Y es en todo concepto, un manual en este tipo de parámetros técnicos, pues se debe hacer de forma estructurada, ¿sí? Pero más allá, olvídense ustedes tendrán que involucrar elementos técnicos, pero lo que necesitamos es que ese usuario con el cual yo lo estoy haciendo, estoy documentando mi proceso, y me voy a volver el que va a traducir la información para que ese usuario lo entienda, pues hagámoslo de forma fácil, que la información que yo aquí estipule, pues sea de comprensión rápida para los usuarios, ¿vale? Entonces, existe documentación técnica, que es las características y el funcionamiento interno del software, el entorno, y está dirigido a ustedes, desarrolladores, ingenieros, personal de mantenimiento, pero está al otro lado el usuario. Entonces, allí le vamos a explicar a ellos cómo funciona nuestro desarrollo de forma efectiva, ¿sí? Es el usuario final el que directamente va a estar inmerso en la manipulación de la aplicación o el desarrollo que yo hice. Importancia de esa documentación, facilita el desarrollo, la implementación viene sin problemas y la experiencia del usuario, que es la que metas en su cabecita, que es la que nosotros eh, eh, o la que nos muestra a nosotros que fuimos efectivos en nuestro desarrollo, pues es cuando el usuario entiende de forma clara y concreta que puede utilizar esa aplicación en un entorno que se le facilite y que obviamente en su quehacer diario lo va a poder hacer sin problemas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dentro de la implementación generamos documentos que obviamente desde la configuración y la integración no son pertinentes, genera confusión. Entonces ahí es donde al que le cae al final es al usuario, ¿sí? Entonces no va a ser la experiencia positiva, sino negativa, ¿vale? Elementos claves de la documentación, las especificaciones del software. Entonces, allí hablamos de las características, funciones y requisitos del software. Arquitectura y diseño, pues en esa maquetación estamos hablando de diagramas, explicaciones de la estructura del software, incluye los componentes de su lógica, manuales de instalación que también deben estar allí, son instrucciones o elementos paso a paso donde yo le explico de forma detallada cómo instalar, configurar y hacer ejecución del software que yo diseñé, ¿vale? Elementos claves dentro de esa documentación de usuario, guías de inicio rápido, tutoriales
una ventanita para preguntas frecuentes. En ese proceso de documentación técnica hay un spin-off muy importante. Es la recopilación de información, hablamos de los requisitos de software y su arquitectura, hablamos de una estructura de diseño, que es donde yo creo mi plan para que la información esté de forma concatenada, ¿sí? Lógica. Redacción y edición, pues vamos a transferir componentes y los vamos a traducir en un documento, pues lo va a hacer claro, lo va a hacer conciso, con lenguaje técnico apropiado, ¿sí? No desbordado, porque entonces generamos más confusión. Revisión y pruebas, que es donde allí vemos si la integralidad o la integridad de la información va de forma elocuente. Publicación y distribución, pues es la puesta a disposición de la documentación en un formato adecuado, claro, que sea para todos preciso y que se pueda descargar. Nada me gano yo con generar un documento, ponerlo en un repositorio donde sea en Karma, puedes descargarlo y aparte de eso, cuando yo lo descargue una extensión que no es clara para todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa documentación? El hecho que sea técnico no significa que sea de difícil comprensión, sino que sea de fácil acceso y fácil interpretación, ¿vale? Eh, Dentro de ese proceso de documentación de usuario, pues entonces vamos a identificar el público objetivo, ¿sí? Vamos a definir el alcance, vamos a escribir un lenguaje simple y vamos a probar esa documentación, ¿sí? Todo eso, ustedes antes de entregarlo lo van a realizar, ¿sí? Entonces yo debo de mirar y determinar si el nivel de conocimiento del público objetivo que yo le voy a entregar la documentación, si me lo va a entender y hasta dónde puedo llegar, por eso se llama definir alcance, ¿sí? Y entonces, en términos fáciles y sencillos, me abarca un lenguaje simple. Y cuando voy a hacer la prueba, pues entonces antes de entregar todo eso, me siento con un equipo de trabajo, con mi equipo de trabajo, y miramos la documentación. Venga, sí es accesible para las demás personas, sí entienden lo que nosotros hicimos, sí va y genera el impacto que queremos establecer. Cuando yo genero documentación, existen unas buenas prácticas. Entonces, una es que yo sea claro y conciso, ¿sí? Otra es que yo determine que la información sea lógica y coherente, con una estructura adecuada, pertinente, lógica. Ejemplos con capturas de pantalla, siempre en los documentos que ustedes me van a entregar, porfa, involucren las capturas de pantalla y déjenlas eh, en los documentos o en las hojas en las cuales pertenece de acuerdo a una de cada una de las opciones que aparecen en la guía de aprendizaje para que sea un ejemplo claro, ¿sí? De en dónde estoy parado y qué es lo que ustedes están realizando en cuanto a la implementación y de acuerdo a la actividad. Y una actualización regular, y eso es fundamental, es que se deben los documentos mantener actualizados en sus últimas versiones. Por allá, hace como un año hablábamos de eso, ¿sí? El versionamiento de los documentos. Puede que ustedes no lo hayan hecho, puede que no le hayan prestado atención. Algunos otros puede que sí. Aquí no estamos mirando eso. Aquí lo que estamos es determinando que en este enfoque real, ¿sí? Donde ya yo salgo al mercado, esas versiones de software ya empiezan a jugar un rol importante y necesario. ¿Listo? Entonces, miren cómo vamos llevando el tipo de documentación fácil, sin problemas. Pero cuando creamos las secuencias lógicas, pues entonces nos encontramos con algo muy importante y es eh, el manual de usuario de acuerdo a las funcionalidades de software. Entonces, pongámonos en contexto. Yo le voy a entregar un manual de usuario de software o funcionalidades de software a una persona, ¿sí? Entonces, yo quiero ser didáctico y yo le quiero mirar, o sea, usted usuario final, o sea, usuario técnico, que se guíe por este tipo de documento. Eso hace parte de la última actividad que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manual? Explicar funcionalidades, hablar con características claras y claves acerca del desarrollo de software. Vamos a facilitar la comprensión de la información, ¿cierto? En todos los niveles, para que nuestro desarrollo sí se pueda implementar y después operar de forma eficiente y clara y asertiva.
¿vale? Una guía completa, pues entonces yo lo que quiero es que toda la instalación inicial de hasta la solución de problemas abarque mi manual, ¿sí? Como nosotros nos ponemos en el rol de usuario y pues tratamos de llevarlo de la mejor manera para que después no haya inconveniente, no estén llamando, no estén buscando o tengamos que sacar una versión 2 de un manual, por así, por darles ese ejemplo. Vamos a hacer descripción del software. Entonces, nombre del sistema, nombre X, sistema de gestión avanzado, SGA, versión 2.0.0. ¿Cuál es el propósito de ese sistema de gestión? Optimizar la gestión de los datos y procesos internos de la empresa, mejorando su eficiencia operativa. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Pues, entonces hablamos de los sistemas operativos, ¿sí? Linux o un total, Mac, ¿sí? Windows 10 y hacia arriba, ¿cierto? Una RAM de 8 gigas mínimo, espacio de disco duro, ¿sí? Así vamos llevando el tema. Funcionalidades principales, pues entonces vamos a hacer registros de acceso, creación de cuentas de usuario, creación de los perfiles, operaciones básicas, o sea, entonces usted qué va a hacer dentro de su rol, va a eliminar, va a adicionar, solamente va a leer, ¿sí? Ese tipo de cosas. Reportes en tiempo real, entonces visualización de datos, generación de informes detallados según su perfil, ¿sí? Instrucciones paso a paso, entonces iniciar como inicio sesión, nombre de usuario, contraseña. Si la olvidó, pues entonces habrá que hacer un reseteo allí y volver a incorporar para que le valide su contraseña. La navegación, ¿cierto? En los diferentes momentos que existen en mi desarrollo, en mi plataforma, creación de registros, ¿sí? Exportar información, de qué forma quiero descargar los datos, bueno, ese tipo de cosas. Cuando yo encuentro errores frecuentes, pues entonces, mire, por favor, mire si es que su usuario y contraseña corresponden. Carga lenta, pues revise su conexión, reinicie la aplicación, datos incorrectos, asegúrese pues, de que los datos que aparecen en el front-end que usted está escribiendo son los que son, sino que uno muchas veces está elevado y se vuelve, o elevado no, uno a veces mecaniza tanto las cosas que escribe sin mirar. Y a veces es ciega. A mí me ha pasado, no mucho, pero me ha pasado varias veces. Yo mismo me bloqueo de dar y dar, pero convencido que fue, pero lo estoy haciendo de forma mecánica, pero ni estoy mirando siquiera. Y ahí es donde genero los errores. Contacto y soporte, pues entonces nuestro equipo de soporte está disponible 24/7. Eh, recomendaciones para el usuario, mantener actualizado, ¿sí? Que usted tenga la última versión del equipo. Las contraseñas, ¿sí? Que sean robustas, que utilicen un tema cifrado interesante desde la seguridad y privacidad de la información. Pues obviamente no comparta sus datos. Siempre a hoy ya desactive la autenticación de dos factores hasta tres, si está disponible en lo que usted le pidieron, lo que usted vendió, lo que usted hizo. Recursos de ayuda, pues consulte las bases de datos, tutoriales y donde los tenga dispuestos en la nube, ¿sí? O un administrador o una carpeta compartida, un drive donde exista eso para que usted descargue y mire en los manuales. Bueno, ese tipo de cosas. Eh, cuando yo implemento un manual, lo que pretendo es que sea esencial para qué, para que nuestro software eh, dentro de su experiencia sea lo más concreto, se siga con secuencias y órdenes lógicas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que dentro de su uso eficiente, de acuerdo a sus pasos, pues no haya inconvenientes. Y hay un tema que ustedes deben de tener ahí, por eso lo resuelto. La calidad del software se mide por la facilidad con la que el usuario final puede dominarlo. Entonces, miren que no estamos tan errados en lo que les he contado siempre. Yo soy el berraco de guacas para desarrollar, para programar, pero no soy tan berraco de guacas para que eso que yo programo la gente me lo entienda. Entonces, pues algo me está pasando. Y involucren en sus manuales, en todo esto, la ayuda adicional. Entonces, para soporte técnico, cualquier consulta, no deben contactarnos. Mi correo o el correo de la empresa, el correo corporativo, números de contacto y pues la página a la que pueden acceder para más componentes de ayuda si es que lo necesitan. Entonces, chicos, pues miren que no es tan difícil, es fácil.
es simplemente que ustedes se pongan en la tarea, se pongan a la labor, se concienticen. Entonces, Julián, Camilo, Santiago, Andrés, Oscar Andrés, los aprendices que me están escuchando, que les agradezco que estén aquí y me escuchen, pónganse en esa cintura, pónganse en esa situación. Bajen toda esa información que ustedes tienen de acuerdo a eso que ustedes están desarrollando. Piensen en el usuario final y documentenlo. Hablo de los procesos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Veo que no. Chicos, pues gracias. Les agradezco mucho estar aquí. Espero pues haber sido lo más claro posible para que ustedes en un futuro muy, muy, muy cercano sean los próximos tecnólogos en análisis y desarrollo de software de el SENA, específicamente del Centro de Comercio y Servicios, aquí en la región Risaralda. Eh, Les deseo una muy feliz noche y de nuevo gracias. Pásenla bien. Vale, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo, gracias.